Hola amigos de YouTube. Es mi deseo que estén muy bien y disfrutando de esta encarnación. Recuerden que todos somos uno y el uno está en todos nosotros. En esta ocasión les traigo la tercera parte de la sección 3 del libro La Ley del Uno, titulada Diferentes Estructuras. En esta parte se habla acerca de la galaxia, sus planetas, el sistema de Sirius, nuestro Sol, y el gran agujero negro central de la galaxia. Espero lo disfruten y comprendan. Empezamos. 15. Las galaxias. Definiciones. Logos igual creadora a nivel galáctico. El creador de todas las estrellas en una galaxia en particular. Define las leyes naturales de la física de esa galaxia, establece su propia personalidad de profundos arquetipos de la mente y una forma de conciencia para expresarse a sí misma, como la forma del cuerpo humano, la plantilla de toda la evolución presente y en las galaxias vecinas. Su logos igual entidad cuyo cuerpo físico es una estrella igual un creador a nivel planetario, el creador de todos los planetas en un sistema solar en particular. Sublogos igual complejos mente barra cuerpo barra espíritu. Cada galaxia es creada por un logos diferente. Un logos puede crear lo que llamamos un sistema de estrellas, o un logos puede crear billones de sistemas de estrellas, es decir, una galaxia, hay muchas diferentes entidades o creaciones de los logos. Pregunta: ¿cuánto de la creación fue creado por el mismo logos que creó este planeta? Este logos planetario es un logos fuerte, con la creación de aproximadamente 250 billones de sistemas de estrellas de su creación. Pregunta: yo creo que algunos planetas se desarrollaron muy rápidamente en planetas de mayor densidad y a algunos les toma más tiempo. ¿Puede dar una idea del porqué de ese desarrollo? El logos particular de su galaxia mayor ha utilizado una gran parte de su material fusionado a fin de reflejar el ser del creador. De esta manera, hay mucho de su sistema galáctico que no tiene la progresión que dices, sino que vive espiritualmente como una parte del logos. De esas entidades, es decir, los planetas, en las que habita la conciencia, existe una gran variedad de periodos de tiempo necesarios para alcanzar una mayor densidad de la conciencia. El espacio cercano al centro de la galaxia se encuentra en una fase más avanzada. Pregunta: ¿significa eso que las estrellas cerca del centro de la galaxia no tienen los planetas? Eso es incorrecto. El logos se ha distribuido a sí mismo a través de su sistema galáctico. Sin embargo, el tiempo barra espacio continuo de algunos de sus sistemas de Sol central están mucho más avanzados. Pregunta: ¿podría usted decir que hay una mayor densidad o calidad espiritual en el centro de esta galaxia? La densidad o masa espiritual de aquellos hacia el centro de la espiral galáctica se debe a los diferentes estados intemporales en los que las esferas planetarias se pueden unir. Algunas galaxias tienen mayores porcentajes de cosecha negativa. Ha habido logos con mayor porcentaje de cosecha negativa. Hay logos que han ofrecido un fondo neutro contra el que polarizar. Este logos optó por no hacerlo, sino en cambio permitir que más luz y amor del Creador infinito fuera tanto interior como exteriormente visible y disponible para los sometidos a su cuidado en la experimentación. En nuestra galaxia la comunicación desde ámbitos superiores, como el de Ra, es permitida. Pregunta: ¿hubo algún otro plan establecido por el logos para la evolución de su trayectoria a través de las densidades? Uno más, este es, la permeabilidad de las densidades de modo que pueda haber comunicación de densidad a densidad. El logos, creador galáctico, se divide a sí mismo en otros creadores individualizados. Pregunta: puesto que hay muchas porciones individualizadas de conciencia en nuestra galaxia, el logos, entonces, se subdividió en más individualizaciones de la conciencia para crear estas conciencias. Esto es correcto. Parece que si un logos crea las formas de la energía inteligente para un sistema grande, no habría la necesidad de mayor diferenciación en sublogos. Sin embargo, dentro de los límites, este es precisamente el caso. Interacción de Ra con otras galaxias. Pregunta: en la actualidad nos encontramos en la Vía Láctea de unas 200 billones de estrellas más o menos, y sabemos que millones y millones de estas galaxias están difundidas a través de lo que llamamos el espacio.
Según el conocimiento de Ra, ¿puedo suponer que el número de estas galaxias es infinito? Ra. Esto es precisamente correcto y es un asunto importante. Pregunta. El asunto importante es que tenemos unidad. ¿Es correcto? Ra. Usted es perceptiva. Pregunta. Entonces, ¿de cuánta parte de estas galaxias es consciente Ra? ¿Ha experimentado Ra conciencia en muchas otras de estas galaxias? Ra. No. Pregunta. ¿Ha experimentado Ra o tiene Ra conocimiento de alguna de estas otras galaxias? ¿Ha viajado Ra, en una u otra forma, a cualquiera de estas galaxias? Ra. Hemos abierto nuestros corazones a la radiación de amor a toda la creación. Aproximadamente el 90% de la creación es a algún nivel consciente del envío y está en condiciones de responder. Todos los logos infinitos son uno en la conciencia del amor. Este es el tipo de contacto que nos gusta más que viajar. Ra ha ayudado a varios sublogos, sistemas de estrellas, en la galaxia. Pregunta. ¿Cuáles son los límites de los viajes de Ra en el sentido de la vivencia directa o de ver las actividades de los distintos lugares? ¿Es únicamente en esta galaxia? Y en caso afirmativo, ¿cuánto de esta galaxia? Ra. Aunque sería posible que nos moviéramos a voluntad por toda la creación dentro de este logos, es decir, la Vía Láctea, así llamada, hemos ido a donde hemos sido llamados al servicio. En estos lugares están incluidos los locales y Alpha Centauri, los planetas de su sistema solar, Cepus y Zeta Reticuli. Hemos ido a estos sublogos, después de haber sido llamados. Pregunta. ¿Fueron las llamadas procedentes de la tercera densidad o de alguna otra densidad? Ra. En general, de otras densidades. En el caso de su Sol, la tercera densidad es la densidad que hace la llamada. Pregunta. Ra entonces no se ha movido en ningún momento hacia alguna de las otras galaxias mayores. ¿Es esto correcto? Ra. Eso es correcto. Conocimiento de Ra de otras galaxias. Pregunta. ¿Ra tiene conocimiento de cualquier otra galaxia mayor o conciencia de algo aparte de esta galaxia? Ra. Hay entre nuestro complejo de memoria social aquellos que se han convertido en wanderers en otras galaxias mayores. Así, se ha producido el conocimiento de otras galaxias mayores, ya que para aquel cuyo complejo mente barra cuerpo barra espíritu se ha cristalizado el universo es un lugar y no hay ningún límite en los viajes. Pregunta. ¿Está Ra familiarizado con la mente arquetípica, es decir, la estructura básica de la mente, de algunos otros logos que no sea la misma que la que experienciamos nosotros? Ra. Hay algunos de Ra que han servido como wanderers para aquellos de otros logos. La experiencia ha sido una que tambalea entre las capacidades intelectuales e intuitivas. Todo el número infinito de galaxias son de esta octava. Pregunta. Todas estas galaxias, este número infinito de galaxias de las que solo podemos empezar a tomar conciencia con nuestros telescopios, son todas de la misma octava. ¿Es esto correcto? Ra. Eso es correcto. 16. Los planetas en nuestra galaxia, ¿cuántos están habitados? Pregunta. ¿Cuántos planetas en nuestra galaxia están habitados? Ra. Aproximadamente un quinto de todas las entidades de conciencia planetaria contienen una o varias densidades. Nota. Ra está diciendo que un quinto de los planetas contienen seres de cierta densidad o de otro tipo en ellos. Pregunta. ¿Son los procesos de los que estamos hablando procesos que ocurren en muchos planetas en nuestra galaxia la Vía Láctea, o se producen en todos los planetas, o en qué porcentaje? Ra. Estos procesos ocurren en todos los planetas que han dado a luz a sublogos, más exactamente, sublogos, como ustedes mismos. El porcentaje de planetas habitados es de aproximadamente el 10%. Pregunta. ¿Qué porcentaje de estrellas tienen sistemas planetarios? Ra. Aproximadamente el 32% de las estrellas tienen planetas como saben, mientras que otro 6% tienen algún tipo de agrupación de materiales que pueden ser habitados en algunas densidades. ¿Cuántos tienen una apariencia similar a la nuestra? Pregunta. Si usted tuviera que mover a una entidad de la tercera densidad de otro planeta a este planeta, ¿qué porcentaje de todas ellas según el conocimiento de Ra parecerían suficientemente a entidades de la Tierra de manera que pasarán desapercibidos en una multitud? Ra.
Tal vez el 5%. Pregunta. ¿Qué porcentaje sería lo bastante similar a nosotros para que supusiéramos que son humanos a pesar de ser un poco diferentes? Ra. Tal vez del 13 al 15%. Nota. Es importante recordar que Ra está debatiendo de toda la creación, no solo de la Vía Láctea y las galaxias vecinas, que decidieron la forma humanoide. ¿Cuántos son conscientes? Pregunta. ¿Cuántos planetas, en total, en esta galaxia de estrellas son conscientes, independientemente de la densidad? Ra. Aproximadamente 67 millones. ¿En qué densidad se encuentran? Pregunta. ¿Qué porcentaje son de densidades diferentes? Ra. Primera densidad igual 17%. 2 densidad igual 20%. Tercera densidad igual 27%. 4 densidad igual 16%. Quinta densidad igual 6%. Esto solo suma el 86%. La información más allá de esto debe ser retenida. ¿Todos van hacia adelante usando la ley del 1? Pregunta. De los planetas con estas primeras densidades, todos ellos han progresado desde la tercera densidad por medio del conocimiento y la aplicación de la ley del 1. Ra. Esto es correcto. ¿Cuántos son negativos? Pregunta. ¿Qué porcentaje están polarizados negativamente hacia el servicio a sí mismo? Ra. Teniendo en cuenta la ley de la confusión no podemos contestar a esto. Podemos decir que las esferas negativamente orientadas son muchas menos. ¿Cuántas cosechas son negativas? Ra. Entre las cosechas planetarias aproximadamente el 10% son negativas, aproximadamente el 60% son positivas y el 30% restante son mixtas, con casi todos los cosechados en la cosecha mixta siendo positivos. Es casi desconocido para la mayoría de la cosecha mixta que sea negativa. Cuando un planeta se mueve con fuerza hacia el negativo, casi no hay oportunidad para la polarización positiva en la cosecha. Pregunta. ¿Por qué no hay casi ninguna oportunidad para esa facilidad? Ra. La capacidad de polarizar positivamente requiere un cierto grado de autodeterminación. ¿Es nuestro planeta hueco? Ra. Usted puede decir que su esfera es de tipo colmena. El centro es, sin embargo, sólido, si así llamaría a eso que es fundido, hierro fundido, presumiblemente. Pregunta. ¿Hay entidades de tercera densidad viviendo en las zonas de la colmena? Ra. Esto fue en un tiempo correcto. Esto no es correcto en el momento actual. 17. Algunos planetas en nuestra galaxia fueron creados sin polaridad. Planetas con un tipo de existencia como el Jardín del Edén, sin ninguna polaridad negativa. A. La libre voluntad no está realmente presente, debido a que ciertas elecciones no son posibles. Pregunta. ¿Sería posible que este trabajo de nuestra densidad se llevase a cabo si todos los sublogos, creadores planetarios, hubieran elegido la misma polaridad para una expresión particular de un logos, creador de la galaxia? Supongamos que nuestro Sol solo hubiera creado la polaridad positiva, ¿el trabajo se haría entonces en la cuarta densidad y más allá sobre esa base? Ra. Es, a nuestro entender, solo en la ausencia de la libre voluntad que las condiciones de las que habla se podrían obtener. B. No habría velo del olvido. Ra. Ha habido logos que eligieron establecer el plan para la evolución espiritual a través de las densidades sin la aplicación previa de la libre voluntad. Pregunta. ¿Estaba en efecto el velo que tapa el conocimiento de encarnaciones anteriores, etc., sobre estas entidades que solo conocen la orientación del servicio a los demás? Ra. No. C. El progreso a través de la tercera y cuarta densidad sería muy lento. Ra. En un desfile de las densidades, usted encontraría una extraordinariamente larga tercera densidad, como ustedes miden el tiempo, e igualmente la cuarta densidad. Después de que las entidades empiezan a ver al Creador, hay una procesión muy rápida hacia la octava densidad. Esto se debe al hecho de que alguien que no sabe, no le importa. D. El regalo final para el Creador no tenía calidad. Ra. Los logos, cuyas creaciones han sido establecidas sin libre albedrío no han dado al Creador, en el sentimiento de los logos, la calidad y la variedad de la experiencia de sí mismo que han dado los logos que sí han incorporado el libre albedrío en sus creaciones. ¿Cómo son estas sociedades? Pregunta.
Antes del proceso del olvido no existe el concepto de nada excepto la polarización hacia el servicio a los demás. ¿Qué tipo de sociedades se desarrollaron en esta condición? Ra. Fue una experiencia muy aburrida en la que las lecciones se aprendieron con la velocidad relativa de la tortuga en comparación con los guepardos. Ra. Cuando uno vive dentro de lo que podría ser visto como un estado de inspiración constante, incluso las sociedades más sofisticadas carecerían de voluntad, espíritu elevado o gusto. Ra. Las sociedades no tenían la esclavitud intencional de algunos en beneficio de otros, esto no se ve como una posibilidad cuando todos se ven como uno. Hubo, sin embargo, la cantidad necesaria de falta de armonía para producir diversos experimentos en lo que usted puede llamar las estructuras gubernamentales. F. ¿Por qué no podían progresar con más rapidez? 1. No mostraron fuerte amor o servicio a los demás. Pregunta. ¿Por qué tenían tan difícil servir a los demás en la medida necesaria para la graduación si esta era la única polarización disponible? Ra. Considere, si se quiere, la tendencia de los que están divinamente felices, como usted llama a esta distorsión. Tienen poco deseo de modificar o mejorar su condición. Existe la posibilidad del amor y el servicio a otros seres, pero no es la conciencia abrumadora del Creador en el ser. La conexión con el Creador es la del cordón umbilical. La seguridad es total. Por lo tanto, ningún amor es tan importante, no hay dolor aterrador, ni esfuerzo, por lo tanto, está hecho para servir por amor o para beneficiarse del miedo. 2. Tuvieron problemas para superar la barrera entre las densidades. Pregunta. En otra parte usted ha declarado que la condición de ser cosechable para la cuarta densidad es estar polarizado en más del 50% hacia el servicio a los demás. ¿Fue esta también la condición antes del velo? Ra. Antes del proceso del velo la circulación a través de las densidades era como el que una entidad subiera un conjunto de sus escaleras, cada una de los cuales tenía una cierta calidad de la luz. El escalón en el que una entidad para sería o una luz de tercera densidad, o una luz de cuarta densidad. Entre las dos escaleras se encuentra el umbral. Cruzar ese umbral es difícil. Hay resistencia en el umbral, digamos, de cada densidad. 3. Hubo muy poco desarrollo de la fe o de la voluntad. La facultad de la fe o de la voluntad necesita ser entendida, nutrida y desarrollada a fin de que una entidad busque más allá del límite de la tercera densidad. Las entidades que no hacen sus deberes, aunque sean tan amables o simpáticas, no lo cruzan. Fue esta situación la que enfrentaron los logos antes del proceso de velo. 4. Los catalizadores no eran eficaces. Declaración. Antes del proceso de velo lo que llamamos catalizador después del velo no era catalizador simplemente porque no era eficaz en la creación de polaridad. Lo que llamamos catalizador se veía mucho más claramente como la experiencia del Creador uno y no era visto como algo que fuera causado por otras entidades. G. Había revisión pero no curación entre encarnaciones. Pregunta. Para los de nuestro planeta hay actividad de curación y una revisión de la encarnación ocurriendo en el plano astral entre las encarnaciones físicas. ¿Eso ocurría antes del velo? Ra. Cuando no ha habido ningún daño no hay necesidad de curación. Pregunta. Antes del velo, durante la revisión de la encarnación, ¿eran las entidades en ese momento conscientes de que lo que estaban tratando de hacer era polarizar suficientemente para la graduación? Ra. Eso es correcto. Pregunta. Entonces, supongo que esta toma de conciencia de alguna manera era reducida en el que encarna en la tercera densidad a pesar de que no había velo. ¿Es esto correcto? Ra. Eso es claramente correcto. Pregunta. Supongo que la condición de tener una conciencia abrumadora del Creador estuvo presente en todo el espectro de la experiencia, ya sea entre encarnaciones o durante las encarnaciones. Las entidades simplemente no manifiestan el deseo de crear la polarización necesaria para la graduación en el momento de la cosecha. ¿Es esto correcto? Ra. Usted comienza a comprender la situación. Los planetas con únicamente polarización positiva están situados cerca del centro de la galaxia. Pregunta. ¿El progreso de la evolución es desde el centro hacia afuera, hacia el borde de la galaxia?
En la temprana evolución de esta galaxia, la primera distorsión, libre albedrío, no se extendió más allá del nivel del sublogos, su sol, simplemente porque no fue pensado o concebido. Esta extensión de la primera distorsión, que creó la polarización, es algo que ocurre en lo que podríamos llamar un momento posterior, a medida que la evolución avanzaba hacia afuera desde el centro de la galaxia. ¿Es esto correcto? Ra. Eso es correcto. Pregunta. ¿Es este patrón, donde los soles centrales no tenían la polarización negativa, también se encuentra en las otras galaxias mayores en las que tuvieron los Wanderers de Ra su experiencia? Ra. Eso es correcto. Nota. Consulte la parte 5. La palabra sobre la eficacia de la total libertad de voluntad se extendió a otras galaxias una vez que la creación ya estaba bien avanzada en el camino de su desarrollo. La idea de crear un velo entre los aspectos de la mente consciente y subconsciente, cuerpo y espíritu se consideraba de un valor evolutivo inmenso, y la decisión de generar el velo se extendió casi instantáneamente por toda la creación, de un modo de centésimo mono. El concepto de polaridad. Las consecuencias de la polaridad ni siquiera se podían imaginar hasta que se experimentaron. Pregunta. ¿Algún logo utilizando la evolución con una sola polaridad eligió el camino del servicio a sí mismo? Ra. Aquellos a quienes ustedes llaman los logos tempranos, que eligieron la falta de fundamentos de libre albedrío, sin excepción, eligieron el camino del servicio a los demás. La, digamos, saga de la polaridad, sus consecuencias y sus límites, eran inimaginables hasta que fueron experimentadas. Pregunta. Los logos que no eligieron este camino del libre albedrío no lo eligieron simplemente porque no lo habían concebido. Más tarde los logos lo experimentaron como un afloramiento o crecimiento de su extensión de la primera distorsión. ¿Es correcto? Ra. Sí. Pregunta. Los soles centrales de nuestra galaxia, en el inicio del proceso evolutivo en esta galaxia, proveyeron para el perfeccionamiento o la conciencia a través de las densidades que experimentamos aquí. Sin embargo, no concebían la polarización de la conciencia del tipo de servicio a los demás frente a la polaridad del servicio al yo. ¿Es correcto? Ra. Sí, eso es correcto. B. ¿Existía alguna experiencia previa para guiar a logos? Pregunta. Supongo que estos logos en el centro de la galaxia deseaban crear un sistema de experiencia para el Creador 1. ¿Lo iniciaron sin experiencia o información previa acerca de cómo hacer esto? Ra. Al principio de esta creación, octava, hay cosas que se sabían de la cosecha de la octava anterior. Acerca de la creación anterior, sabemos tan poco como de la octava siguiente. C. ¿Fue el concepto de polaridad traído desde la octava anterior? Pregunta. ¿Hubo algún concepto de polaridad traído desde la octava anterior en el sentido del servicio a los demás o de servicio a sí mismo? Ra. Hubo polaridad en el sentido del movedor y el movido. No hubo polaridad en el sentido de servicio a sí mismo y servicio a los demás. Pregunta. En nuestra octava de la existencia tenemos el concepto de las 7 densidades de vibración, o conciencia, con el proceso evolutivo avanzando a través de las sucesivas densidades. ¿Fue traído este concepto a través de la previa octava de la existencia? Ra. Para los límites de nuestro conocimiento, que son estrechos, los caminos de la octava son sin tiempo, es decir, hay 7 densidades en cada creación infinitamente. La introducción de la polaridad. La polaridad surgió de la ampliación de la primera distorsión, libre albedrío. Pregunta. En el plan de la evolución original, la primera distorsión no fue extendida por el logos al producto de su creación. En algún momento la primera distorsión fue extendida, y la primera polaridad de servicio a sí mismo surgió. ¿Es esto correcto? Ra. Los logos siempre se concebían a sí mismos como ofreciendo libre voluntad a los sublogos a su cuidado. Los sublogos, creadores planetarios, tenían libertad para experienciar y experimentar con la conciencia, las experiencias del cuerpo, y la iluminación del espíritu. Pregunta. ¿Fue el velo, o la pérdida de recordar conscientemente lo que se produjo antes de la encarnación, la principal herramienta para ampliar la primera distorsión? Ra. Esta fue la primera herramienta. B.
Ambas polaridades aparecieron inmediatamente. Pregunta. Cuando este experimento con el proceso del velo ocurrió por primera vez, ¿resultó en la polarización del servicio a sí mismo en el primer experimento? Ra. Los logos tempranos, si podemos utilizar este término, produjeron el servicio a sí mismo y el servicio a otros de inmediato. La cosechabilidad de estas entidades no fue tan inmediata y por lo tanto las mejoras de los arquetipos comenzaron. Nota. La mente arquetípica es la mente del logos, el modelo utilizado para la creación y el medio por el cual evolucionar en mente, cuerpo y espíritu. C. El conocimiento del bien y del mal. Ra. Por ejemplo, considere la armonía relativa y la calidad cambiante de la existencia en una de sus tribus primitivas. Las entidades tienen el concepto de legalidad y tabú, pero la ley es inexorable, sin cambios, y todos los eventos ocurren tal como están predestinados. No existe el concepto de correcto e incorrecto, bueno o malo. Es una cultura monocroma, sin color. D. Lucifer no es el diablo. Ra. En este contexto puede ver al que usted llama Lucifer como el verdadero portador de la luz, en tanto que el conocimiento del bien y del mal precipitó a las entidades de este logos, creador galáctico, desde las condiciones de felicidad edénica constante y también dio el ímpetu para moverse, para trabajar y para aprender. Nota. En otras palabras, la presencia de las fuerzas negativas sirvieron de catalizador para el crecimiento, dando el conocimiento de la polaridad y el mal. Mediante la creación de la lucha intensa y de las dificultades, la fuerza de Lucifer estimuló el deseo de cambio y crecimiento sin el cual había culturas armoniosas pero de lento avance. Nuestro logos incluyó polaridad en su plan. Pregunta. Entonces este logos en particular que experimentamos planeó la polaridad y sabe todo sobre ella antes de su plan. Ra. Eso es bastante correcto. F. El libre albedrío en el sentido pleno, total libre voluntad, es dado. Ra. El primer logos que inculcó lo que ahora vemos como el libre albedrío, en el sentido pleno, a sus sublogos llegó a esta parte después de la contemplación en profundidad de lo que llamamos significadores. El logos presentó la posibilidad de la mente, cuerpo y espíritu, como siendo un complejo, es decir, con una mente dividida o velo, y teniendo un significador equilibrando todos los catalizadores. Para que el significador fuera lo que no es. Luego debe garantizar la libre voluntad del creador. G. ¿La total libre voluntad aumenta la capacidad mágica? Pregunta. ¿Fue el potencial mágico al final de la cuarta densidad, antes de la extensión de la libre voluntad, tan grande como lo es ahora en el final de la cuarta densidad? Ra. Si podemos utilizar este término equivocado, la magia, el potencial mágico en la tercera y cuarta densidad era entonces mucho mayor que después del uso del velo. Sin embargo, era mucho, mucho menor el deseo o la voluntad de utilizar este potencial antes del velo. Pregunta. ¿Por qué era esto así? Ra. La habilidad mágica es la capacidad de utilizar conscientemente el llamado inconsciente. Por lo tanto, había capacidad mágica máxima antes del velo. La palabra sobre la eficacia del total libre albedrío se extendió a otras galaxias. Pregunta. Debe haber habido algún tipo de comunicación a través de toda la octava de manera que, cuando el primer experimento se hizo efectivo, el conocimiento de este se extendió rápidamente y fue recogido por espirales de gemación de las galaxias. ¿Es esto correcto? Ra. Eso es correcto. Ser consciente de la naturaleza de esta comunicación es ser consciente de la naturaleza del logos. Gran parte de lo que usted llama la creación nunca se ha separado del logos único de esta octava y reside en el creador infinito. La comunicación en tal entorno es la comunicación de las células del cuerpo. Lo que es aprendido por uno es conocido por todos. 18. El sistema de Sirius y su equilibrio. Las entidades de tercera densidad evolucionaron a partir de árboles. Pregunta. Me preguntaba si el complejo de la memoria social de la estrella Sirio evolucionó a partir de los árboles. Ra. Esto se aproxima correctamente. Aquellas formas de vegetación de la segunda densidad que se graduaron en la tercera densidad sobre el planeta llevando el nombre de perro eran cercanos al árbol como usted sabe. Deben meditar sobre las acciones hostiles. Pregunta.
Ya que las acciones bélicas son imposibles para la vegetación, no tienen la ventaja de entrar en la tercera densidad desde la segunda, sin llevar un recuerdo racial de la guerra y por lo tanto desarrollan una naturaleza más armónica y aceleran su evolución. Esto es correcto. Sin embargo, para ser equilibrado y empezar a polarizar apropiadamente es entonces necesario investigar los movimientos de todo tipo, especialmente aquellos que son de guerra. Pregunta. ¿Serían sus investigaciones sobre las acciones bélicas principalmente del tipo que se extrae de la memoria de Charlie Nixon, más que la guerra entre ellos mismos? Esto es correcto. Las entidades de esta herencia encuentran que es casi imposible luchar. De hecho, sus estudios sobre los movimientos de todo tipo es su forma de meditación debido al hecho de que su actividad habitual es a un nivel que podría llamarse la meditación y esto debe ser equilibrado, así como sus entidades tienen necesidad constante de momentos de meditación para el equilibrio de sus actividades. Se trasladaban sin mover las piernas. Pregunta. Se nos dice por Charlie Nixon que estas entidades se trasladaron sin mover las piernas. ¿Es esta una función directa de la mente de alguna manera conectada a la acción magnética del planeta? Esto es en gran medida correcta. Se trata de un fenómeno electromagnético que es controlado por los impulsos del pensamiento de una naturaleza eléctrica débil. Pregunta. ¿Fue su nave visible para nosotros y hecha de material de la 3 densidad como esta silla? Esto es correcto. 19. El Sol. Una jerarquía de creadores. El Logos creó el Sol creó los planetas, Logos, principio creativo igual creador. Pregunta. ¿Es nuestro Sol la manifestación física de un sublogos? Eso es correcto. Pregunta. El sistema planetario de nuestro Sol, en todas sus densidades, es el total de la experiencia creada por nuestro Sol como un sublogos. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Pregunta. ¿Hay algún sublogos que se encuentre en nuestro sistema planetario que sea sub a nuestro Sol, en un nivel creativo por debajo de nuestro Sol? Eso es correcto. Pregunta. ¿Podría darme un ejemplo de lo que yo llamo un sublogos? Un ejemplo de ello es su complejo mente/cuerpo/espíritu. Pregunta. Entonces, cada entidad que existe sería algún tipo de sub o sublogos. ¿Es esto correcto? Esto es correcto. Toda la creación está viva. El Sol no tiene lecciones que aprender ni densidades para moverse a través de ellas. Pregunta. ¿Los sublogos, como nuestro Sol, tienen una polaridad metafísica positiva o negativa? No como se utiliza el término. Las entidades del nivel planetario tienen la fuerza del infinito inteligente por medio del uso de la libre voluntad. Las creaciones del infinito creador uno no tienen la polaridad de la que hablas. Pregunta. ¿El Sol mismo tiene una densidad? El sublogos, que es nuestro Sol es de toda la octava y no es una entidad que tenga las experiencias de aprendizaje y enseñanza de esas entidades como usted mismo. El Sol es visto como es en realidad solo en la cuarta, 7 densidad. Pregunta. ¿Podría ver a un Sol como una entidad? Usted puede, pero no en el marco de espacio/tiempo de la tercera densidad. Metafísicamente, el Sol alcanza significado de la cuarta a la 7 densidad como función de la capacidad creciente de las entidades de estas densidades de entender la creación viva y de la naturaleza de los otros de este cuerpo solar. Así, por la sexta densidad el Sol puede ser visitado y habitado por los que vivían en tiempo/espacio, e incluso puede ser parcialmente creado de momento a momento por los procesos de las entidades visitantes de la sexta densidad en el Sol. El nivel de 6 densidad produce la luz del Sol. Pregunta. ¿Podría usted explicar cómo las entidades de la sexta densidad están creando el Sol? En esa densidad algunas entidades cuyo medio de reproducción es la fusión pueden optar por realizar esta parte de la experiencia como parte del ser del cuerpo solar. Así, usted puede pensar de la luz que recibe como hijos de la expresión generativa, o dar a luz, del amor de la sexta densidad. 20. El agujero negro y el gran Sol central. La gravedad. Lo metafísico y lo físico son inseparables.
La gravedad, la fuerza de atracción, la cual se describe como la fuerza hacia afuera de presión hacia el Creador, es más espiritual en la entidad a la que llama Venus, debido al mayor grado de éxito en la búsqueda del Creador. Cuando toda la creación, en su infinitud ha alcanzado una masa gravitatoria espiritual de la naturaleza suficiente, la nueva creación infinitamente se funde en la luz, para buscar y encontrar su fuente y así poner fin a la creación, y luego comienza la nueva creación de lo que considera un agujero negro con su condición de masa infinitamente grande en el punto cero en el que la luz no puede ser vista. En el agujero negro está todo contenido dentro de la unidad con el Creador. Pregunta. Entonces el agujero negro es un punto en el que el material del medio ambiente ha conseguido unirse con el Creador. ¿Es esto correcto? Ra. El agujero negro que se manifiesta en la tercera densidad es la manifestación complejo físico de ese estado espiritual o metafísico. Eso es correcto. Se convierte en un gran sol central. Pregunta. La luz blanca contiene las experiencias a través de todas las densidades. A medida que avanzamos hacia la octava densidad, entramos en un agujero negro que se convierte, por otro lado, en otro logos o sol y empieza otra octava de experiencia. ¿Puede usted comentar sobre esto? Ra. La oscuridad del agujero negro, metafísicamente hablando, es una concentración de luz blanca, siendo sistemáticamente absorbida en el uno creador. Finalmente, esta absorción en el uno creador continúa hasta que toda la infinidad de creaciones han alcanzado la masa espiritual suficiente para que todo se forme de nuevo. El gran sol central, si puede imaginarlo así, pues, del infinito inteligente espera la potenciación por medio de la libre voluntad. Así pues, la transición de la octava es un proceso que puede ser visto como entrando en la intemporalidad de una naturaleza inimaginable. Tratar de medirlo por sus medidas de tiempo sería inútil. Por lo tanto, el concepto de movimiento a través del agujero negro de la gravedad espiritual suprema, yendo de inmediato a la siguiente octava, pierde el subconcepto de este proceso que es la temporalidad. ¿Qué es la masa espiritual? Ra. La masa espiritual es lo que empieza a atraer las oscilaciones vibratorias continuas del ser hacia la fuerza gravitatoria del gran sol central, el núcleo o creador de los universos infinitos. Hola de nuevo. Hasta aquí llega la tercera sección de la ley del uno. Espero les haya gustado y me regalen sus likes, comenten y se suscriban a su canal, porque a fin de cuentas son ustedes los que me permiten seguir con mi actividad. En el siguiente video veremos la cuarta sección titulada Moverse dentro del juego. Cambios aparentes. Hasta la próxima.